666. Un tema en el cual tenemos que tratar algunos asuntos que pudieran parecer críticas o señalamientos, pero no es ese el propósito. Al hablar acerca del 666, habremos de comparar lo que estaba profetizado en Apocalipsis 13, al hablar de las dos bestias, y comparar en la historia cómo se ha venido cumpliendo. En ningún momento es el afán criticar, acusar o señalar, sino sencillamente comparar la profecía con la historia. Y por supuesto que nosotros estemos informados de lo que ha ocurrido y de la situación, a fin de que tomemos decisiones correctas. Porque el propósito de todo esto no es únicamente informarnos, sino transformarnos. Si todo lo que decimos se queda únicamente en el entendimiento, en el cerebro, en la mente, pero no afecta nuestro corazón, de nada habrá servido. Quiero decirles que mucha gente se perderá porque lo que conocieron, lo que recibieron, lo que aprendieron, se quedó en la cabeza y no pasó al corazón. Alguien dijo, mucha gente se perderá por unos 20 centímetros de diferencia, porque no permitieron que lo que conocieron, lo que escucharon, lo que entendieron, afectara también su corazón, su vida. Recuerden, no se trata únicamente de ser informados, sino de ser transformados para la gloria de Dios. Sello de Dios o marca de la bestia. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos antes de avanzar y antes de abrir las Biblias en Apocalipsis 13. Antes de ver la Biblia, quiero mostrarles lo que ya hemos venido comparando. Dos sellos, dos caracteres y dos destinos. Satanás, bueno, Jesús sella en la frente a sus siervos. Satanás también sella en la frente o en la mano. Vimos también que en la frente de los sellados por parte de Dios, según Apocalipsis 14:1, queda el nombre de Dios. Y los sellados por parte de Satanás, también les queda un nombre en la frente, el cual es Babilonia la Grande. Los sellados por parte de Dios están delante del trono de Dios, Apocalipsis 7:15. Y los sellados por parte de Satanás beberán el vino de la ira de Dios, Apocalipsis 14:10. Los sellados por parte de Dios cantan un canto nuevo, Apocalipsis 14:4. Los sellados por parte de Satanás serán atormentados con fuego y azufre, según Apocalipsis 14:10. Apocalipsis es así. Presenta el mensaje de esperanza, pero también los mensajes de advertencia, a fin de que nadie avance hacia la destrucción. Es como si Dios nos gritara, al ver que vamos en camino equivocado, nos gritara, como un padre le gritara a su hijo que va caminando hacia un precipicio. Llega el momento cuando Dios en forma angustiosa nos llama, presentándonos escenas impresionantes a fin de que tomemos decisiones en favor de la verdad. Y los que están con Jesús son llamados, elegidos y fieles. No tengamos ningún temor. Apocalipsis 17, vamos a leer allí. Apocalipsis 17, los versículos 12 en adelante. Noten, 12, 13 y 14. Vamos a ver este mensaje de esperanza y seguridad que encontramos en medio del gran conflicto. 12, 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá.
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Noten, los 10 cuernos son 10 reyes. Los reyes de la tierra, las naciones de la tierra, recibirán autoridad, pero entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y tanto los reyes de la tierra como la bestia pelearán contra el Cordero. El Cordero es Cristo Jesús. ¿Y quién saldrá vencedor? El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Todos nosotros hemos sido llamados para estar con Jesús, pero no suele ser llamados, también ser ¿qué? Elegidos y fieles. Para ser elegidos, no es que Dios diga, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Dios a todos nos llama. Como dijera Jesús, muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero ¿quién decide si alguien será escogido o no? La misma persona. Yo mismo decido si me coloco entre los escogidos. Todos hemos sido llamados. Cuando yo respondo a ese llamado, me coloco entre los escogidos. Y fieles al perseverar hasta el fin a pesar de los obstáculos o problemas. Por lo tanto, hermanos, si todos aquí hemos sido llamados, yo espero que todos seamos también elegidos. Amén. Amén. Esto indica que todos responderemos al llamado que el Señor nos hace. Y entonces, perseverar fieles a fin de ser llamados, elegidos y fieles. Muy bien, Apocalipsis 13 nos presenta los aliados de Satanás, las bestias de Apocalipsis 13 luchando contra Dios. Dice el texto, Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 en adelante. Aquí tengo parte del texto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y, perdón, aquí hay una parte, lo tengo. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y luego sigue diciendo el versículo 5, también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que adoran y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí tenemos la descripción de esta bestia. Quiero decirles que la palabra bestia no es que sea algo ofensivo, no. En Apocalipsis se utilizan bestias para representar a seres humanos o instituciones. Incluso a Jesús se le representa con una bestia, que es el Cordero, y en cierto sentido con un león. Por lo tanto, el hecho de que se utilicen símbolos de bestias no es algo denigrante, sino sencillamente son símbolos para representar instituciones, organizaciones o personas. Ok, esta bestia naturalmente es enemiga de Dios, porque abrió su boca en blasfemias contra Dios. También actuó en contra de los santos y también atacó el santuario de Dios. En fin, y quienes la adoraron
sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, esta bestia representa a una institución o a una organización contraria a Dios. Contraria a Dios. Porque quienes la adoran no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Quiere decir que no serán salvos. Muy bien. ¿A quién representa esta organización? Miren, hay varias marcas de identificación. Vamos a señalar aquí varias de esas marcas. Primero, nos dice que sube del mar. Vi otra bestia que subía del mar. Apocalipsis 13:1. Sube del mar. ¿Qué indica esto? El mar en la Biblia, según Apocalipsis 17:15, después se utiliza otra palabra que son aguas. Y entonces representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, representa territorios muy poblados, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso es el mar, según Apocalipsis 17:15. Los símbolos se interpretan en el mismo Apocalipsis o en alguna otra parte de la Biblia. Luego, tenía 7 cabezas. Apocalipsis 17:9 dice que las 7 cabezas son 7 montes. 7 montes son los cuales se sienta la mujer. También en otro momento usa otra aplicación que son 7 reyes, pero eso no hablaremos ahora. 7 montes son los cuales se sienta la mujer. También tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos, según Apocalipsis 17:12, según leímos ya, son 10 reyes. 10 es un símbolo de multiplicidad y reyes representa pues reinos, indicando que surgirían de esa bestia muchos reyes. Luego, dice que hablaba blasfemias contra Dios. Blasfemia es tratar de ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Por ejemplo, atribuirse la facultad de perdonar pecados. Para esto les recuerdo que en una ocasión Jesús estaba predicando en una casa y llegaron unos con un paralítico en una camilla y no pudieron entrar por la casa porque querían presentarlo ante Jesús para que lo sanara. Y entonces subieron por la pared, abrieron el techo de la casa, quizás de palma, en fin, y bajaron al hombre enfermo en la camilla y lo presentaron ante Jesús. Cuando Jesús miró a aquel hombre, se dio cuenta de la gran necesidad que tenía, no tanto de salud física, sino de salud espiritual. Y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús es Dios y Él tiene la facultad de perdonar pecados. Pero quienes no creían que Jesús era divino, dijeron: este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Con esto entendemos que atribuirse la facultad de perdonar pecados sin ser Dios es una blasfemia. Por lo tanto, esta bestia también hace o pronuncia blasfemias contra Dios. También el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Para esto tenemos que ver quién es el dragón. Y vamos a Apocalipsis capítulo 12 y primero, del versículo 9. 12:9 nos dice que el dragón es Satanás, dice el texto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Muy bien. ¿Quién es el dragón? Es claro aquí que es Satanás. Lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. Ahora, el dragón es Satanás, pero actuó en el tiempo de Cristo, actuó el dragón a través del Imperio Romano. A través del Imperio Romano. ¿Recordaron ustedes cuando los reyes que venían del oriente llegaron a Jerusalén para preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Llegaron al palacio de Herodes para investigar dónde había nacido el niño Jesús. Y Herodes los envió a Belén. Es una historia de Navidad muy conocida. Y fueron guiados por la estrella hasta llegar a donde Jesús nació.
Pero Herodes les dijo: id allá y averiguad con diligencia, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pero ¿quería Herodes adorar a Jesús? No, quería matarlo, ¿no es cierto? Quería matarlo. Cuando los magos o los reyes no regresaron por Jerusalén, Herodes mandó matar a todos los niños que había en Belén de 2 años para abajo, para asegurarse que Jesús fuera destruido. Pues Herodes, como representante del Imperio Romano, está descrito como un dragón. Vamos a leer Apocalipsis 12 y versículo 1 y luego algunos otros. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, la mujer que va a dar a luz. O sea, aquí anuncia el nacimiento de Cristo Jesús. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, muy semejante a la bestia, y sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí hace referencia a Satanás. Y las arrojó sobre la tierra. Pero luego dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Y quién fue el que hizo esto? Herodes. Por lo tanto, el dragón es Satanás, sí, pero también es el Imperio Romano. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo Jesús, que ascendió al cielo, y el dragón no pudo contra él. Por lo tanto, si el dragón es el Imperio Romano, preguntamos: ¿a quién le dio poder, trono y autoridad del Imperio Romano? ¿A qué organización otorgó el Imperio Romano su poder, su trono y su autoridad? Y hermanos, es muy claro que el Imperio Romano otorgó su poder, su trono y su autoridad nada menos que a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Con el perdón de ustedes, pero esto es la verdad y vamos a confirmarla con otros hechos. ¿Qué institución reúne todas esas características? La historia registra con exactitud el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis. La Iglesia Católica Apostólica Romana es la única institución que reúne estas características y vamos a confirmar. Primero, surge del mar, entre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En el tiempo del apóstol Juan, el lugar más poblado de la tierra era Roma, pues ahí surgió la Iglesia Católica. Segundo, se establece en la ciudad de las 7 colinas. La ciudad de Roma fue construida, fue fundada originalmente sobre 7 colinas. Según la leyenda, Roma fue fundada por Rómulo y Remo. ¿No es cierto? Que según la leyenda, en los libros de historia universal señala que fueron alimentados por una loba. Es un monumento que se encuentra muy cerca del Vaticano, un monumento que recuerda a Rómulo y Rémulo alimentados por una loba. Esta fotografía yo la tomé en uno de los viajes que hice a Roma. Luego, siguiente, recibe poder y autoridad del Imperio Romano. Pues, bueno, eso vamos a verlo más adelante. Y también se atribuye el poder de perdonar pecados, lo cual es blasfemia contra Dios. Miren, estos cubículos que ustedes ven aquí son confesionarios que se encuentran dentro de la Catedral de San Pedro en Roma. Podrán ver aquí una persona arrodillada. La fotografía no tiene mucha luz, a veces solo se ve la bolsa, pero aquí está una mujer arrodillada, sus tenis, su bolsa, en fin, ahí está. ¿Qué está haciendo? Confesándose. Dentro del confesionario hay un sacerdote, quien al escuchar la confesión declara:
ego te absolvo, que quiere decir en nuestro idioma, yo te absuelvo, o sea, yo te libero de culpa. Y quiero decirles que detrás de la señora había una fila de personas. Atrás estaba mi esposa, no para confesarse, por supuesto, para tomar la fotografía. Ella tomó la fotografía, sí. Pero pudimos escuchar en la misma catedral de San Pedro a un hombre, un sacerdote, atribuyéndose la facultad de perdonar pecados. Nadie me lo contó. Otras características confirmatorias. Se le dio poder para actuar 42 meses. 42 meses equivale a 1260 días proféticos. Y este periodo de tiempo está allí en el versículo, Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio poder para actuar 42 meses. Este periodo de tiempo, escúchenme bien, se encuentra 7 veces en la Biblia. Y cuando algo se encuentra 7 veces, es que va a tener un cumplimiento exacto. Se encuentra 5 veces en Apocalipsis y 2 en el libro de Daniel. Y se presenta en días, en años y en meses. Leamos al menos los textos en los cuales se menciona este periodo de tiempo en Apocalipsis. Primero, Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La ciudad santa, para referirse a Jerusalén, a la iglesia de Dios, sería perseguida 42 meses. Multipliquen 42 por 30, que es la forma como se considera un mes civil, y nos dan 1260 días. Ahora, todavía el versículo 3, 11:3, vuelve a mencionarse el periodo de tiempo en días. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Los 2 testigos, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, durante el periodo que la bestia tendría gran poder, la Biblia en opresión, vestida de silicio, quiere decir en humillación. Luego otro texto, Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ella sustenten por 1260 días. La iglesia cristiana fiel tuvo que huir durante todo ese tiempo y ser sustentada en el desierto, en opresión y escasez, por 1260 días, el periodo de cuando la bestia tuvo gran autoridad. Y otro texto más, Apocalipsis 12:14, ahora ya está en años. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo equivale a un año. Tiempos es el plural mínimo son 2, por lo tanto tiempos es 2 años. Y medio tiempo, medio año. En total, tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años más. Y medio tiempo, total, 3 años y medio. Pues 3 años y medio es el equivalente a 42 meses. Es el mismo periodo de tiempo. Hemos visto, y el otro pues es Apocalipsis 13:5, donde está ahora en meses. En meses, en días y en años. En Daniel se encuentra 2 veces más ese periodo de tiempo. Ahora, recibiría una herida mortal al final de ese periodo de tiempo, pero su herida mortal sería sanada, y al fin toda la tierra se maravillaría en pos de ella. Vamos a ver cómo estos hechos se cumplieron. Se le dio poder para actuar 1260 días. En profecía, un día equivale a un año. Por lo tanto, se le dio poder para actuar 1260 años. 1260 años. ¿Cuándo empezó ese periodo de tiempo? ¿Cómo se cumplió al recibir la herida mortal? ¿Cómo fue sanada la herida mortal?
y cómo es que la tierra se maravilla en pos de ella. Vamos a ver esto paso a paso. Primero, este tiempo inició, o este periodo de persecución de la Iglesia Católica en contra del cristianismo verdadero, empezó el año 538. 538. Hubo unión del poder político, religioso y civil. Miren, ¿cómo inició el periodo? En el año 533, Justiniano, el emperador romano, emite el decreto de que el obispo de Roma sea el obispo de toda la cristiandad. Hasta entonces había varios centros del cristianismo que tenían los obispos. Un obispo es como un supervisor. Episcopos es la palabra en griego y designa a alguien que supervisa un conjunto de iglesias, diferente a los sacerdotes. Entonces había varios obispados. Uno en Jerusalén, donde surgió el cristianismo, otro en Antioquía, otro en Constantinopla, que fue la otra sede del Imperio Romano, y el otro en Roma. ¿Qué decía el edicto de Justiniano? Lo vamos a ver. Decía, bueno, luego lo veremos. Decía que el obispo de Roma fuera el jefe de todos los cristianos. Ese edicto fue dado en el año 533, pero no fue sino hasta el año 538 cuando pudo entrar en vigor, cuando Belisario, general romano, vence a los ostrogodos quienes se oponían al edicto de Justiniano. Inicia el poder absoluto del obispo de Roma, el Papa. Aunque el edicto fue en 533, entró en vigencia en el 538, cuando los que se oponían fueron expulsados de Italia por ejércitos romanos. Belisario, general romano, vence a los ostrogodos. Ok, 538. La profecía dice que se le daría autoridad por 1260 días, que en profecía son años. Ok, súmenle a 538, súmenle 1260. ¿Y a qué año nos lleva? 1260 más 538, 1798. Pues exactamente el 15 de febrero de 1798 nos encontramos en tiempo de la Revolución Francesa. Napoleón está extendiendo sus dominios, más bien había terminado la Revolución Francesa y se coloca a Napoleón como emperador y ordenó al general Alejandro Berthier que tome prisionero al Papa Pío VI y declare terminado su poder. La acción se realiza en la Capilla Sixtina cuando el Papa celebraba sus 23 años de coronación. El Papa Pío VI, el 15 de febrero de 1798, se encontraba en la Capilla Sixtina, que es una de las capillas más significativas, más importantes del Vaticano. Es donde Miguel Ángel dibujó, pintó ahí esos cuadros impresionantes acerca de la divinidad, de la creación, en fin. Yo he estado allí, no he podido tomar fotos porque está prohibido tomar fotos, pero en fin, ahí estaba el Papa. Cuando los ejércitos franceses, bajo la orden de Napoleón Bonaparte, entran hasta el Vaticano, toman prisionero al Papa, declaran terminado su poder, llevan al Papa a Roma, a Francia, y murió al año siguiente. Con el tiempo sus restos fueron traídos a Roma y está sepultado en la Basílica de San Pedro. Quiero decirles que en la Basílica de San Pedro, creo que la última vez que estuve allí, vi una lápida muy grande donde están los nombres de todos los papas que están sepultados allí en la Basílica de San Pedro. Y me puse a revisar, y ahí están, en latín, Pío VI, en 1799, un año después que fue tomado prisionero, murió. Ahí está el año de su muerte, ahí está sepultado. Ahora, hermanos, la profecía se cumplió, y esto vino a ser la herida de muerte del Vaticano. Vean lo que decía el edicto de Justiniano. Este edicto fue dado en el año 533, pero no fue hasta después de la caída de los ostrogodos en el 538 que se pudo poner en vigor. ¿Qué decía? Ordenamos que el más santo Papa de la antigua Roma
tendrá el más alto rango sobre todos los pontífices, pero el más bendecido arzobispo de Constantinopla o la Nueva Roma ha de ocupar el segundo lugar, luego de la Santa Sede Apostólica de la Antigua Roma, la que tendrá precedencia sobre todas las otras sedes. O sea que el obispo de Roma sea el que tenga precedencia sobre todos. Le seguiría en autoridad el de Constantinopla, que fue, ahora se llama Estambul. Estambul fue el antiguo nombre. Y esa fue la capital del imperio romano de Oriente, establecido por Constantino. En Occidente Roma y Oriente Constantinopla. Hoy, bueno, antes se llamaba Bizancio, después Constantinopla y hoy es Estambul. Ok, dice que la herida mortal fue sanada, versículo 13. Vi una de sus cabezas con herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ok, ¿cómo fue sanada la herida mortal que recibió en 1798? Eso ocurrió más o menos hace un siglo. En el tiempo cuando gobernaba Benito Mussolini Italia, exactamente el 11 de febrero de 1929, se hizo un tratado entre Benito Mussolini y el Papa actual ahora, Pío XI, llamado el Tratado de Letrán. ¿En qué consistía el Tratado de Letrán? Bueno, se llama Tratado de Letrán porque se realizó en la Catedral de San Juan de Letrán, otra importante iglesia católica también en Roma. Allí se hizo un tratado según el cual Benito Mussolini, como gobernante italiano, le permitía al Papa que el Vaticano, que la Ciudad del Vaticano, se constituyera en un pequeño país, como decimos, en un estado dentro de otro estado. Es como si aquí en la República Mexicana, de pronto, que diríamos, la ciudad de Guadalajara o algún otro lugar, quisiera tener su propio gobierno, su propia bandera, su propio escudo nacional, en fin. Y se le permitió al Vaticano establecerse como un pequeño país dentro de otro país. Eso fue el Tratado de Letrán. Comienza a sanarse la herida, ¿cómo? Concediéndole Benito Mussolini la facultad al Vaticano de convertirse en un pequeño país dentro del territorio de Italia. Y entonces Pío, aquí tengo ese texto, Pío XI sintetizó mejor que nadie los alcances del triunfo de la Iglesia. Mi pequeño reino, afirmó, es el más grande del mundo. La prensa de Italia y del exterior le daban la razón. Con la firma del Tratado de Letrán, que reconocía la soberanía del Estado del Vaticano, un pequeño y lujoso feudo de 144 hectáreas, la Iglesia Católica clausuraba un pleito iniciado casi un siglo atrás, cuando las consecuencias políticas del poder temporal del papado la habían puesto en una de las situaciones más difíciles de su historia. Y entonces, ahora dice: mi pequeño reino es el más grande del mundo y es el más poderoso. Riquezas impresionantes, mis hermanos. ¿Cuánto dinero ingresa al Vaticano diariamente? Es incalculable, sencillamente. Saben que realmente es impresionante. Ahora, dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es una fotografía de la plaza de San Pedro. La plaza de San Pedro. Aquí está el obelisco, traído de Egipto, donado a Roma. Y esta es, por un lado, aquí se alcanza a ver algo de la Basílica de San Pedro. Y aquí son habitaciones del Papa y cardenales. Saben que todos los domingos, cuando el Papa no está de viaje, exactamente a las 12 del día, se abre una de estas ventanas, se coloca el escudo del Vaticano y aparece el Papa y dirige un mensaje de 5 minutos a todos los fieles congregados allí de diferentes partes del mundo. A mí me tocó estar allí precisamente un domingo y supimos que a las 12 del día iba a dar un mensaje. Esperamos y efectivamente él sale, se presenta y da un mensaje, 5 minutos, hablando a gente que llega de todas partes. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pero luego
La herida mortal sigue siendo sanada gradualmente. Miren, el 11 de enero de 1984 se establecen las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Vaticano. Ustedes deben saber que Estados Unidos fue fundada o establecida como una nación protestante, fundada por evangélicos que venían de Inglaterra a América para establecer una iglesia sin papa y un imperio sin rey. Estados Unidos se identificó siempre como evangélico, como protestante. Por cierto, allá por 1950 hubo una iniciativa en el Congreso norteamericano de establecer relaciones con el Vaticano y fue rechazada. Pero en 1984, yo era pastor ya en la Ciudad de México y se dio la noticia que Estados Unidos recibe a un embajador del Vaticano y envía al Vaticano un embajador. Ahora hay relaciones diplomáticas a partir de entonces. Más adelante, un poco después, durante el gobierno de don Carlos Salinas de Gortari, el 21 de septiembre de 1992, se restablecen relaciones diplomáticas con México. Con México, las relaciones diplomáticas estaban rotas con el Vaticano desde el tiempo de don Benito Juárez. Antes de Benito Juárez, deben saber que la Iglesia Católica tenía el control del registro civil, de los panteones, de los nacimientos, de los matrimonios. La Iglesia Católica administraba propiedades y tenía injerencia en el gobierno. Pero Benito Juárez se paró, como dijera Jesús: dad a César lo que es de César, dad a Dios lo que es de Dios. Y con la ley de reforma expropió los bienes del clero y dejó a la iglesia restringida únicamente a actividades religiosas sin la facultad de administrar propiedades. Incluso todos los templos pasaron a ser propiedad federal del gobierno. Pero en el tiempo de don Carlos Salinas de Gortari, queriendo congraciarse con el Papa Juan Pablo II, establece relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y hermanos, el Papa agradece, beatificando primero a Juan Diego, un personaje que la historia no ha podido confirmar su existencia. Tengo abundante documentación donde se han hecho investigaciones históricas para ver si realmente existió Juan Diego y no se ha podido confirmar. Sin embargo, el Papa lo beatificó primero y después lo canonizó. O sea, ahora es San Juan Diego. Y posteriormente canonizó a otros mexicanos. En fin, y aquí tenemos la Embajada de México ante la Santa Sede, allí muy cerca de Ciudad del Vaticano, en Roma. Pero hay un detalle más que presenta Apocalipsis 13:18 al decir: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. El 6, ya dijimos, es un símbolo del pecado, y cuando se encuentra 3 veces 6, 6, 6, como que está patinando y no puede llegar al 7, que es lo perfecto. Imagínense que el 7 es lo perfecto, y hay que, imaginémonos un salto de longitud, y hay que saltar 7 metros. Pero tú corres, te lanzas, solo saltas 6. Intentas otra vez, solo 6. Otra vez, solo 6. Y no puede llegar a 7. 6, 6, 6. Está indicando sencillamente lo imperfecto, lo incompleto. Y el 6 se ha identificado como la característica principal de la antigua Babilonia, y ahora se aplica a la Babilonia espiritual, que está representada por Roma. 6, número característico de la antigua Babilonia. Desde el primer siglo de la era cristiana, se asociaba a Roma con Babilonia. Hay un texto muy interesante que muchas veces leemos la Biblia y pasamos por alto y nos damos cuenta. Es 1 de Pedro 5:13, en donde el apóstol Pedro, escribiendo desde Roma, realmente estaba en Roma, pero él dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Estaba mandando Pedro saludos de Babilonia. No, nunca estuvo en Babilonia. Es más, Babilonia estaba destruida en su tiempo. Estaba mandando saludos de Roma. Pero ¿cómo le llama a Roma? Babilonia. La iglesia que está en Babilonia les manda saludos. Este
es un amuleto que los arqueólogos encontraron en las ruinas de Babilonia como un amuleto utilizado por los sacerdotes paganos en Babilonia. Tiene los números del 1 al 36, 1 al 36, pero colocados en cierta forma que, aunque no se repite ninguno, si sumamos todos los renglones nos da 111, todas las columnas nos da también 111, 111 más por 6, o sea, 611, 666, 611, 666. Además debo decirles que el sistema sexagesimal, eso de 60 minutos, 60 segundos, el sistema sexagesimal tiene su origen en Babilonia. De ahí surgió esto de contar por múltiplos de 6. Por lo tanto, hermanos, uno de los títulos dados al Papa es vicario del Hijo de Dios. No se lo hemos dado a nosotros. Es uno de los títulos que se le da Vicarius Filii Dei, es en latín. Las letras en latín tienen valor numérico. Por lo tanto, si sumáramos Vicarius Filii Dei, lo que vale cada letra como número, la B vale 5, la I 1, la C 100, en fin, aquí lo tengo. Ahí está el valor de los números. Y Vicarius Filii Dei, Vicarius 112, Filii Dei 554, 112 más 554, 666. Ahora, esto por supuesto viene como algo ya extra, por supuesto, porque ya todas las otras características han identificado que la bestia de Apocalipsis 3 corresponde con la Iglesia católica. Dice el texto: adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Quien adora a la bestia realmente está adorando al dragón. Después surge otra bestia. Lo que resta de Apocalipsis 13 nos habla de otra bestia, pero esta subía de la tierra. Lo contrario, tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Tres cosas: sube de la tierra, un lugar poco poblado; cuernos semejantes a los de cordero. El cordero representa a Jesús, o sea, como cristianismo, pero hablaba como dragón. Abandona los principios cristianos. Esta segunda bestia representa a Estados Unidos de Norteamérica, que surgió en un territorio poco poblado. Los norteamericanos, realmente ellos son migrantes. Cuando Donald Trump dice que va a expulsar a todos los migrantes de él, primero debe empezar saliéndose, porque ellos llegaron como migrantes de Europa, de Inglaterra, a la Nueva Inglaterra, realmente llegaron como migrantes. Los nativos eran indígenas también, como los que había acá en México, solo que eran menos. Los españoles tuvieron que llegar aquí y enfrentarse con todos los pueblos y bueno, hacer tantos abusos y al final imponerse por la fuerza de las armas. Pero en Estados Unidos no fue así. Los norteamericanos, los ingleses, llegaron y se establecieron. El territorio estaba prácticamente solo, por eso subía de la tierra. Y surgieron como un movimiento cristiano. La llegada de los padres peregrinos a las costas de Norteamérica, ahí está en una embarcación llamada el Mayflower, la Flor de Mayo, en el año 1620, de Inglaterra a la Nueva Inglaterra llegan 112 pasajeros para establecer una iglesia sin papa y un imperio sin rey. Y ahí está el surgimiento de la nación de Estados Unidos. Surge en un territorio poco poblado. Surge como una nación cristiana y abandona los principios cristianos. Pero el texto de Apocalipsis 13 y versículo 12 dice que esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Apocalipsis 13, 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, Estados Unidos hará que los moradores de la tierra adoren al Vaticano, a Roma, a la Iglesia Católica. ¿En qué forma? Ahí entra la cuestión del día de reposo. La Iglesia Católica estableció como día de reposo el domingo. Dios estableció el sábado. Y como señal de autoridad, la Iglesia Católica señala el domingo, que aún los protestantes dicen
consienten en guardarlo, pero no todos. Los adventistas del séptimo día hemos resuelto mantenernos ser fieles a Dios y no adorar a la bestia que ha establecido un falso día de reposo. Ahora, vamos a ver cómo el Vaticano ha hecho alianzas políticas para lograr imponer el día de reposo falso, el domingo. Las dos bestias, el Vaticano y Estados Unidos, se unen para hacer una imagen de la primera bestia. Esta imagen es la unión del poder político y religioso que impone la marca de la bestia, que es la observancia del domingo. Ahora, en los tiempos modernos, habrá de ocurrir lo que ocurrió en la antigüedad, cuando el Imperio Romano se une con el Vaticano, con el Obispo de Roma, y entonces dan leyes dominicales. Constantino fue el primero que dio ley dominical, que toda la gente descansara en el venerable día del sol. Uniéndose, Constantino, el Imperio Romano, se une con el Vaticano. Ahora no es el Imperio Romano, ahora es Estados Unidos. Se une con el Vaticano para imponer leyes dominicales. Y hermanos, la situación se pondrá difícil, pero aunque pelearán contra el Cordero los vencerá. Y no sé tú de parte de cuál te vas a poner. ¿Prefieres pelear contra el Cordero o estar con el Cordero? La primera bestia, el Vaticano. La segunda bestia, Estados Unidos. Se unen para hacer la imagen de la bestia, imponiendo leyes dominicales. Se impone la observancia del domingo como día de reposo, el falso día de reposo, la marca de su autoridad. Pero Dios ha dicho: acuérdate del día de reposo, del sábado, para santificarlo. A través del Antiguo Testamento, el sábado era una señal entre Dios y su pueblo. Éxodo 20:12, Ezequiel 20:12, también les di mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Algunos dicen: no, eso fue para los judíos. No, mis hermanos, el sábado fue dado desde la creación a Adán y Eva, y todos descendemos de Adán y Eva. Por lo tanto, fue dado a la raza humana. El sello de Dios, el cuarto mandamiento escrito con el dedo de Dios y colocado en el centro de su ley, contiene los tres elementos de un sello: nombre, el Señor tu Dios; título, creador; territorio, el cielo y la tierra. La marca de la bestia será una institución humana que esté en oposición directa al sello de Dios. La iglesia apóstata ha sustituido el sábado de la ley de Dios por la observancia del domingo, un festival copiado del paganismo. Esta acción es señalada como la marca de su poder. Y hermanos, domingo en la mayoría de los idiomas significa día del sol. Simplemente en inglés, ¿cómo se dice domingo en inglés? Sunday. Y Sunday quiere decir día del sol. En alemán se dice Sonntag, y Sonntag quiere decir día del sol. En cambio, sábado, en la mayoría de los idiomas del mundo, significa reposo. No hace mucho fui invitado a Ucrania para dar una campaña evangelística similar a esta. Y allá, para decir sábado, dicen subota. Pero subota significa reposo. Sábado en español significa reposo. En griego, sabatón, reposo. En hebreo, Shabbat, reposo. Y en los idiomas modernos igual. En más de 100 idiomas modernos, sábado significa reposo. Sigue dice el Señor: acuérdate del día sábado para santificarlo. Desde la creación, Dios lo reposó, lo bendijo y lo santificó, y lo estableció como un monumento recordativo de la creación. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Ahora, algunos discuten: bueno, pero es que la iglesia dice el séptimo día. Y saben que han hecho muchos. Han hecho calendarios en donde ponen el lunes como primer día de la semana y aparece el domingo como séptimo. Si la misma Biblia afirma cuál es el primer día, miren, aquí está un texto.
Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Cómo llama la Biblia al día de la resurrección de Jesús? Primer día de la semana. No tenemos que andar inventando que el lunes es el primero. No, señores, la Biblia dice que el domingo es el primero. Y si el domingo es el primero, ¿cuál es el séptimo? El sábado. Ahora, miren, aquí está un escrito. Bueno, aquí está la referencia. Es un hecho generalmente admitido por los protestantes que las Sagradas Escrituras no autorizan en ninguna parte el cambio del día de reposo. Eso se confirma en publicaciones de la Sociedad Americana de Tratados y la Unión Americana de Escuelas Dominicales. Una de estas obras reconoce que el Nuevo Testamento no dice absolutamente nada en cuanto a un mandamiento explícito en favor del día de reposo o reglas definidas relativas a su observancia. Hermanos, algunos evangélicos dicen: no, pero es que es el día cuando Jesús resucitó. Cierto, Jesús resucitó el domingo, pero nunca ni él ni los apóstoles ordenaron: ahora en lugar de sábado va a reposar el domingo. No, eso nunca se encuentra, no está en la Biblia. Y eso no se hizo todo el primer siglo, eso se hizo posteriormente, hasta el siglo III y IV. Hasta la época de la muerte de Cristo, ningún cambio se había hecho en cuanto al día. Y por lo que se desprende del relato bíblico, los apóstoles no dieron mandamiento explícito alguno que ordenaran el abandono del séptimo día, sábado, como día de reposo, ni que se lo observara en el primer día de la semana. Ahí está la referencia. Bajo la antigua, es un escrito católico, dice un autor católico, declara: bajo la antigua ley, el sábado era el día santificado, pero la iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, eso es falso, sustituyó el sábado por el domingo, de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Domingo significa día del Señor, solo en latín, y es lo que ha venido a ser. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas, so pena de incurrir en pecado. Hasta hacen burla de los evangélicos que guardan el domingo, porque dicen: aunque se declaren protestantes, están aceptando la autoridad de la Iglesia Católica, que impuso el domingo como día de reposo. Pero nosotros no caeremos en ese juego. ¿Qué es pues el cambio de descanso sino el signo o marca de la autoridad de la Iglesia Católica? La marca de la bestia. Jesús mismo guardó el sábado. Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó a leer. Las mujeres que acompañaron el cuerpo de Cristo hasta su sepultura, aún con el dolor de la muerte y sepultura de Cristo, reposaron el sábado conforme al mandamiento. Regresaron, prepararon especies aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. El domingo de mañana, como dice el texto bíblico, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado, pero hallaron removida la piedra del sepulcro. Jesús había resucitado muy temprano el domingo por la mañana. De modo que la Biblia identifica el viernes como día de preparación, el sábado como día de reposo, y el domingo le llama primer día de la semana. Y hermanos, no tenemos nada que temer. Solamente necesitamos tener el valor de colocarnos de parte de Cristo Jesús. Quiero terminar contando una experiencia que me ocurrió en la Universidad Pontificia de México. En los estudios que la Iglesia me permitió realizar, mientras trabajaba en la Ciudad de México, encontré que hay allí esta universidad que se llama Universidad Pontificia de México, y solicité a la asociación me autorizara ir a estudiar
una maestría. Y allí llegan los sacerdotes de diferentes partes de la República para hacer cursos de posgrado. Y me inscribí en algunas materias. Comencé a estudiar. Llegó una clase, una materia, en las que el profesor, un doctor en teología y doctor en filosofía de unas universidades europeas, estaba dando la clase, pero acostumbraba que se hiciera una oración antes de empezar la clase. Y cada día pedía a uno de los compañeros que orara. Todos los sacerdotes se levantaban y daban algún rezo. En esa ocasión, yo me sentaba en la fila de delante, en el segundo lugar, o sea, diríamos, si estamos aquí, ahí donde está sentado el pastor. El compañero a quien le pidieron que orara en ese día estaba al extremo, por decir donde está la esposa del pastor, pero no quería orar esa ocasión. Y entonces cuando el profesor dice, ¿quieres tú hacer oración para empezar la clase? Él dijo, no, yo paso, que ore mi compañero, y me señaló a mí. El profesor, para no entrar en discusión, dice, ¿quisieras tú hacer oración? Él quizás tampoco me identificaba, no sabía quién era. Yo me puse de pie e hice una oración como nosotros oramos, por supuesto. Pedí a Dios que nos guiara en la clase, que ayudara al profesor en la exposición, nosotros a entenderla, en fin. Y al final dije, en el nombre de Jesucristo, amén, y me senté. El que no quiso orar quedó sorprendido. Dijo, oye, ¿tú quién eres? Dije, un estudiante como tú. No, ¿quién eres tú? Era un sacerdote. Él era un sacerdote, por supuesto. Dije, mira, luego te digo, la clase está empezando. Estaba inquieto por saber quién era yo, porque no había orado como ellos. Cuando terminó la clase, como estaba muy cerca de la puerta estaba aquí de salida, dice, a ver, ven, ¿quién eres tú? Dije, ¿de veras quieres saber quién soy yo? ¿Quién eres? No eres católico, ¿verdad? Dije, mira, yo soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Casi se va para atrás. Nunca pensó encontrar un pastor allí entre los sacerdotes. Dice, pero ¿cómo tú, pastor adventista, estás estudiando aquí? ¿Y cómo te aceptaron? ¿Qué estudios tienes? Para entonces yo ya tenía una licenciatura en teología y una maestría en teología que había hecho también en Montemorelos, o más bien con Andrews como escuela de extensión. Le dije, bueno, tengo una licenciatura en teología y tengo una maestría en teología. ¿Y cómo es que te aceptaron, pues? Le dije, bueno, me presenté los documentos que me pidieron y se analizaron y tengo una carta de aceptación, estoy legalmente aceptado. Después de todo dije, aquí no es una iglesia, es una universidad y se supone que está abierta para quien quiere estudiar, quien califique. No, pues sí tiene razón. Dice, bueno, mira, aquí no vas a tener problemas. Nada más, dijo, nada más, no hables del 666 ni del sábado de la marca de la bestia. Y entonces le dije, ¿y cómo sabes tú que nosotros manejamos esos temas? Y entonces me dijo, yo tengo unos primos que son adventistas del séptimo día y son muy fieles. No asisten a clase los sábados, sus negocios los cierran el sábado, son fieles observadores del sábado, mis primos. Ah, ¿tienes primos adventistas? Sí, adventistas del séptimo día. Y entonces le pregunté, ¿y cuál piensas tú que es el día de reposo? Él dijo, claramente, el sábado. El sábado es el día de reposo, la Biblia lo dice. Y entonces, mirando a los ojos, le pregunté, y si tú sabes que el sábado es el día de reposo, ¿por qué no lo enseñas en tu parroquia? Y entonces hizo un ademán que todavía recuerdo, tengo bien claro en mente, y dice, no te imaginas lo que sería cambiar 2000 años de tradición. No te imaginas lo que sería cambiar 2000 años de tradición. Esas fueron sus palabras, yo las escuché. Nadie me las contó ni las leí en ningún libro. Entonces le pregunté, ¿pero cómo tú prefieres enseñar tradiciones que en lugar de enseñar la palabra de Dios? Y me dice, bueno, mira, uno aquí se debe al sistema. Uno aquí se debe al sistema. Como tú ves, nos dan casa, nos dan estudio, nos dan carro, y uno tiene que ser leal al sistema. Pero entonces le pregunté más directamente,
Pero ¿cómo prefieres ser leal a un sistema en lugar de ser leal a la palabra de Dios? Y entonces dijo algo que me hizo recordar a aquellos demonios que se presentaban ante Jesús. Él dijo: mira, no me atormentes. Dice: mira, no me atormentes. Ayúdame. Tengo serios conflictos. Y entonces entramos al salón. Tomó un cuaderno, no tengo una vez computadoras, tomó un cuaderno y escribió como 20 preguntas que quería que le ayudara respecto a la Virgen María, respecto a la inspiración de la Biblia, dudas que tenía. Gracias a Dios pudimos hablar muchas cuestiones, pero tristemente él, personalmente, él decidió seguir siendo fiel al sistema, tristemente. Pero hubo otro sacerdote que sí renunció al sistema y se bautizó en la Iglesia Adventista Central de la Ciudad de México, que está en San Carnot número 12. Yo presencié su bautismo. Se hizo adventista. Y entonces le pidió a uno de nuestros pastores que lo acompañara a su iglesia donde él vivía, porque tenía temor que sus feligreses lo lincharan. Recogió sus cosas y se fue a Centroamérica, donde él procedía, para llevar este mensaje a sus familiares. Mis queridos hermanos, ¿y cuál será tu decisión? ¿Seguirás en un sistema de tradiciones, de mandamientos humanos, adorando a la bestia? ¿O resolverás colocarte con los elegidos y fieles, reconociendo el sábado